Gentlemen, what we've heard so far, Lo que hemos escuchado hasta ahora, ¿están satisfechos con la sesión de esta mañana? Sí, yo creo que esta actividad está poniendo este tema en el orden del día y más todavía hay varias cosas que se pueden hacer trabajando conjuntamente. Hay muchos retos, evidentemente, porque es una cuestión prácticamente invisible, porque hay muchas personas que sufren en silencio. Entonces es muy difícil medir y el enfoque moderno siempre se basa sobre las medidas. Entonces es un reto muy difícil, pero hay formas de cómo tratar este tema. Una de las cosas indispensables es asegurar, captar los expertos y los que saben mejor sobre el dolor. Son los pacientes y son los que están cerca de los pacientes. Cuando discutimos cómo podríamos mejorar los esfuerzos que hacemos en la investigación, cómo podemos asegurar mejorar los resultados. Esta perspectiva es esencial y entonces creo que es una cosa válida. Sí, tenemos tantas personas que tienen que ver con los pacientes y también conviene darle la posibilidad de hacer preguntas y de hacer sentir su voz, no simplemente de hablar de sus temas, pero hablar con los demás. Esto es importante porque ¿quién sabe mejor que los pacientes del tema? Chris. Gracias, Martin. Has tomado lo mismo que hemos dicho en 2001. Lo hemos dicho, no sufrir en el silencio. Esto es, hay que informar sobre el dolor, hacer algo sobre el tema. Tenemos el problema con los médicos generales y que se espera, tienes 70, tienes dolores y yo tengo 70 años también. Entonces los médicos deberían insistir sobre esto y hay que dar una importancia mayor a lo que cuesta este dolor en los pacientes. Si compartimos las mejores prácticas, podemos eventualmente ganar dinero para la Unión Europea. Es algo muy importante para indicar a usted en la Comisión y también a los miembros parlamentarios europeos, pero al final vamos a ganar dinero. A veces es importante disponer de cifras, de estadísticas para poder ver exactamente las perspectivas. No se trata simplemente del dolor. Todo el mundo tiene que compartir este tema. Yup. Si hablamos del impacto del dolor y cuáles son las prácticas mejores y cómo se mide en dinero, en alguna parte en Austria o en Rumanía está con el dolor sin un puesto de trabajo, ha perdido sus contactos de sociedad. Y si hablamos de prácticas mejores, hay que hablar de prácticas mejores para los pacientes. Y no son las mejores prácticas para los médicos, estamos hablando de los pacientes. Y las mejores prácticas para los pacientes deben ser siempre el resultado final en el tratamiento que reciban los pacientes. Los que están aquí presentes hay que enviar las mejores prácticas y presentarlas en la plataforma para que todo el mundo sepa exactamente cuál es la forma mejor de tratar a los pacientes. Y así podemos saber solucionar también todos los problemas financieros, etc. Esta es la idea de disponer esta plataforma. Antes, Martin, has mencionado que hay que involucrar a todos los que preparan la política. Es algo específico que falta en este momento en cuanto a lo que como parte interesada podría ayudar a la Comisión.
siempre se dice que lo que no se puede medir no se puede hacer. Entonces, hay que basar la política sobre las evidencias. Esto es un reto enorme, porque la forma de cómo coleccionar la evidencia ha sido siempre prácticamente las estadísticas, encuestas, elaborando estos números y al final salen las cifras. Y tarda mucho y de repente es un dato histórico. Esto no es el único modo de llegar a evidencias. Por eso he hablado que hay muchos recursos de evidencia. Estos son los pacientes y los que están cerca de los pacientes. Ellos pueden decir mucho sobre los resultados que tienen éxito y otros que tienen menos éxito. Por ejemplo, si estás haciendo de la investigación sobre tecnologías nuevas, hay que disponer de esta información para mejorar el tratamiento. Los médicos necesitan esta información. Después hay que acercarse más al mundo real. No es un sueño. Esta es una tecnología que permite los Big Data, las posibilidades que podría informar inmediatamente a mi médico y al sistema de la salud sobre mi experiencia con este tratamiento. Esto se puede hacer en un horario real muy fácilmente. ¿Y por qué no se hace? Porque hay que organizarlo y tener incentivos para hacerlo. Si disponemos de todo esto, esto permitiría la dirección de la investigación y mejorar los resultados finales, porque tenemos debería ser el resultado final positivo. También se trata de utilizar de Big Data, pero también los sistemas de salud. Pero si puedes pasar 15 minutos con tu médico personal, ya allí empieza a salir los datos. ¿Y qué tipo de datos se utilizan para mejorar las prácticas, para perfeccionar estos datos? Los hospitales tienen datos que tienen enormes cantidades de datos, pero no se utiliza de forma sistemática. Entonces tenemos que invertir muchos millones y billones de euros para saber y comprender cómo funcionan las cosas. Entonces, algo que queremos hacer con el sistema de la digitalización y al final la comunicación es precisamente cómo podemos cambiar los datos de la salud con el respeto de la protección de datos, etc. Pero esto puede ser anónimo y al mismo tiempo es muy útil de todas maneras. ¿Qué podemos hacer de parte nuestra? Ayudar es a educar a nuestros pacientes, la protección de datos, cómo podría funcionar, qué podríamos hacer para crear estas tecnologías, qué exactamente podríamos hacer. Primero, la perspectiva de los pacientes, comprender exactamente qué desean y cuáles son sus preocupaciones, e incluso los profesionales, cómo informan a los médicos sobre la protección de datos. El sector de la salud es una especie de paradoja. Yo vengo de un entorno diferente, estudié química. Por una parte, el sector médico utiliza algo tecnológico muy avanzado, sin problema, utilizan y después pasan a un papel para escribir una receta. 25% hay unas referencias de un médico a otro a través de la electrónica. Las recetas a través de la electrónica son prácticamente no existentes en Europa. Los pacientes están tomando varios medicamentos y no hay unas prescripciones diferentes y entonces el farmacéutico tampoco puede ayudar
para señalar el uso correcto de los fármacos. Entonces podría pasar de una cosa muy sofisticada a un pedazo de papel muy rápidamente. Entonces esto es un modo de quedar en la Unión Europea, y esto informe, todo se hace a través de los ordenadores. Entonces, después de anoche, a lo mejor quizás podríamos quedar. Vamos a ver qué pasará. Some of the things that you've talked about are very important. Es la idea de disponer de task forces sobre las mejores prácticas. Tenemos 6 de estos task force para las mejores prácticas. Esto los que piden sobre no es tan fácil especialmente para estos cannabinoides, y estamos compartiendo las mejores prácticas en toda Europa, y tenemos también el examen para enseñar a nuestros médicos para asegurar la formación sobre las mejores prácticas, y en el futuro podrían tratar y disponer de la educación de los médicos, incluso con un diploma como especialistas de tratamiento del dolor. No es cuestión de efectuar y tomar acción y no simplemente de publicar estudios. Si podemos hacer llegar en toda Europa, entonces los pacientes van a tener un resultado mejor, porque están utilizando médicos que saben exactamente qué son las mejores prácticas. Sería bonito que los pacientes también podrían participar en la educación de los médicos, porque los médicos podrían aprender también. Por eso que tenemos pacientes en nuestras escuelas, en nuestros colegios, y hablan de la autogestión. Yo creo que es un tema muy importante, porque muchos profesionales deben tomar más importancia es del software, de las destrezas software, y también con el crecimiento de la tecnología. A veces prácticamente se pierde más tiempo estudiando el instrumento. Pero vamos a ver, por ejemplo, las enfermeras o los enfermeros. Aquí tienen un papel muy importante también, y entonces el médico de cabecera, el fisioterapéutico, el psicologista también tienen su papel. Y eso es porque si no se puede acceder a un dato único para cada paciente, porque por supuesto mi carpeta médica va a ser esparcida por varios lugares. Y entonces, ¿cómo es posible que podemos tener una cura integrada? Y entonces necesitamos utilizar las herramientas. Yo no soy una persona obsesionada por la tecnología, pero como existe la tecnología, tenemos que utilizarla. Por supuesto, la salud debe llevar a cabo un cambio. Tenemos que alejarnos de una cura basada en un hospital a una cura basada sobre el enfoque al paciente. En muchos casos, los hospitales no sirven. Por supuesto, no están diseñados para la prevención y tampoco para la gestión a largo plazo. Y entonces necesitamos movernos hacia una cura integrada. Y entonces yo quiero aprovechar de esta oportunidad para
tomar un poco de preguntas de algunas personas. Y entonces, sí funciona. Estamos hablando de que es una reunión de muchas partes interesadas. Pero aquí yo quiero hablar sobre el seguro médico, porque el tratamiento puede ser disponible en muchos países y entonces las empresas de seguro están buscando todas las excusas posibles y algunas excusas son ridículas. Y entonces prácticamente los mejores tratamientos van a ser inaccesibles, especialmente a los pacientes medios. Y tenemos que hacer algo en este aspecto antes de investigar nuevos tratamientos. Muchas gracias, porque es tan importante que tenemos un taller de trabajo en Copenhague, porque espero que todo el mundo esté presente. Sabemos que esto está pasando. Nosotros tenemos esta línea directriz sobre el dolor de espalda y uno de los pilares es lo que ustedes deben hacer. Y también lo que está haciendo en el Reino Unido es prevenir estos tratamientos. Entonces, los médicos dicen, ustedes deben tener la medicina X o el tratamiento Z, y entonces prácticamente no tienen la formación sobre lo que se debe hacer. Y entonces, esto puede ayudar en la forma de la Unión Europea para lanzar esto. La cuestión de las desigualdades es el reto más importante que Europa está y también el mundo tiene. Una de las razones es que hemos tenido un enfoque bastante así conservador. Siempre miramos a los resultados y estamos olvidando que el coste es un total de muchos factores que pueden ocurrir o no ocurrir. El sistema de salud prácticamente es el resultado de todos estos fracasos individuales. Y entonces, por supuesto, sabemos que los Estados miembros quieren controlar los costes y también las empresas de seguros. Pero no podemos hablar de los costes haciendo límites. Y entonces las empresas de seguro deben ser muy proactivas. Entonces, programas de intervención temprana. También los ministros de Hacienda, porque todo el mundo sabemos que la parte más cara es el hospital del sistema de salud. Y entonces, todo lo que se hace después, fuera del hospital, es bastante barato. Y la prevención, programas de intervención temprana, la cura primaria, la cura de comunidad, y tenemos que asegurar que tenemos todos esto organizado, porque tenemos que movilizar todos los profesionales, y esto no ocurre. Y también tenemos que utilizar las herramientas, por ejemplo, el asesoramiento de la salud pública. Estamos haciendo un estudio para saber cómo se puede llevar este aspecto para poder comparar la eficacia del costo en varios enfoques, para sacar lo máximo de sus inversiones. Siempre es mejor optimizar los resultados.
y estamos creando ahora más desniveles, más desigualdades, porque el hecho de intervenir temprano y en varios aspectos podemos reducir los costes. Aquí tenemos otra pregunta. Muchas gracias a todos ustedes en buena fe, yo lo digo porque es lo mejor que he oído de DG Salud. Y entonces, dentro de su mandato, sin interferir en la salud, ya ha delegado esto a nivel nacional. Han encontrado algunas modalidades, algunos métodos para empujar. Yo vengo de Europa del Este, de Rumanía. Ha mencionado dos cosas que son fantásticos para mí. Por supuesto, primero son las mejores prácticas que hemos discutido durante años, la armonización. Es un medio muy inteligente. Pero la pregunta es sobre los perfiles de los Estados miembros. Ha mencionado las oportunidades. Estos perfiles van a ser públicos, pueden ser revisados de vez en cuando, o existe una fecha tope, porque ustedes van a evaluar la situación y podemos utilizar las oportunidades para las mejoras. También yo creo que les van a dar una fecha tope, porque estos perfiles para nosotros, para los pacientes, pueden ser herramientas muy útiles porque podemos dirigirnos a nuestros gobiernos nacionales, porque hasta ahora no hemos tenido ninguna prueba. Ahora que solamente de manera así, vocal solamente, no tenemos nada por escrito, y entonces tenemos algo por escrito en la Unión Europea. Muchas gracias. Esto es el objetivo. Sí, por supuesto, los perfiles van a ser públicos. Toda esta información, no solamente los perfiles, también cómo se elabora los datos para asegurarnos que sean objetivos y con la calidad más alta. Estamos hablando con el OECD o con la Organización Internacional de Salud para asegurarnos que no es solamente la Comisión que está hablando, pero va a ser un análisis objetivo utilizando los mejores expertos. Y después vamos a presentar estos resultados a los Estados miembros. No es la Comisión que está juzgando. No estamos hablando así de un Estado miembro, pero nosotros queremos estimular que esto puede involucrar en las decisiones en estos países. ¿Y cómo podemos llevar todo esto en una manera que es adecuado? La manera debe ser adecuada y también las herramientas que están disponibles a nivel europeo para solucionar el problema. Lo vamos a hacer a una base regular. Cada 2 años vamos a publicar unos informes por países y cada 2 años vamos a tener temas específicos donde tenemos que destacar aspectos diferentes. No vamos a pedir a los Estados miembros que cambien todos los temas, pero queremos establecer un enlace en lo que se hace en Europa y también lo que se hace en los Estados miembros. Hemos perdido ya mucho tiempo para decir si esto se hace por Europa, a nivel europeo o a nivel nacional. No es la manera como trabaja Europa, porque la Unión Europea tiene sus herramientas, los Estados miembros tienen sus fuerzas, y entonces tenemos que trabajar juntos.
Europa no está compitiendo con los Estados miembros ni con las regiones. Estamos identificando las mejores prácticas y lo primero es asegurarnos que tengan la evidencia. Muchas gracias. Entonces, Martin. Muchas gracias. Me gustaron mucho las presentaciones. Ha mencionado muchas veces que es muy importante que hay una reunión que en el futuro sobre el tratamiento oncológico. Yo creo que esto es muy positivo. Intentamos también fomentar también en Alemania y estamos fomentando el uso de los datos. Los estándares de las TICs no hay bastante tiempo para llevar este proceso. Tenemos que la tecnología nos ayuda. Y en Alemania, en la revista médica, la tecnología no está todavía óptima para tomar las decisiones. Yo creo que todo está bien. Y entonces, lo que es importante es también por la economía, por RCTs, ya tienen los programas en un lugar adecuado o es algo que se puede iniciar. Sí, estamos trabajando exactamente para desarrollar la metodología. En el ejemplo de HTA hemos trabajado con la colaboración con expertos de los Estados miembros, de los cuerpos nacionales, han trabajado para establecer un enfoque armonizado, no simplemente para desarrollar la metodología, sino también para hacer tests. Y esto es posible a pesar de la diversidad enorme que existía en el enfoque original. Ahora estamos intentando identificar los factores para utilizar HTAs hechos en otros contextos. ¿Cuáles son las dificultades que paran el uso de HTAs hechas de otra manera? Estamos también tomando en cuenta los varios componentes, la colección de datos, las metodologías del asesoramiento clínico, la metodología, los registros también. Existe una necesidad enorme, especialmente con los registros de cáncer y también de enfermedades raras. Entonces, conviene establecer un enfoque europeo sobre los registros para disponer de datos en el mundo real, para utilizarlo en varias ocasiones. Por ejemplo, cambiar ideas sobre el asesoramiento de los datos. Antes podríamos hacerlo si ver los resultados y si hemos logrado lo que se pensaba. También los profesionales podrían acceder e interrogar estos datos para identificar y comparar los enfoques diferentes con las tradiciones diferentes en Europa y tener un uso óptimo de estas bases de datos. Obviamente hay que identificar las variedades que existen y también conocer exactamente los resultados finales. Y esto es la diferencia principal, lo que quiere optimizar. Tiene un potencial enorme, son más de 400 millones de ciudadanos. Es un mensaje continuo que recibimos de la industria, de los investigadores, etc. Si podíamos disponer de un sistema válido
para disponer de estos datos de forma coherente, estándar, entonces tendríamos la primera posición en todo lo que tiene que ver con la investigación y para mejorar nuestros sistemas de salud. No se trata de una cuestión de Europa contra los Estados miembros. Los Estados miembros podrían hacer mucho más si utilizan las herramientas disponibles. La última pregunta, porque es horario de almuerzo. Sí, quisiera decir muchas cosas, pero muchas veces por sus palabras de coraje en nombre de la población de los pacientes, 20% de la población total. Es fantástico estar aquí. Tuvimos mucho que decir y vamos a seguir diciéndolo. Para poder hacerlo, necesitamos disponer de una facilidad para participar en estas reuniones como la reunión de Copenhague. Debemos disponer de los medios para llegar a estas reuniones y necesitamos participar en eso. Entonces, es una solicitud en nombre de todos los representantes de los pacientes, cuestión logística más bien. Muchas gracias. Chris, es para ti contestar. Quisiera comentar algo. Estamos hablando del dolor, es muy importante. Estamos hablando de las investigaciones. Es algo que a veces tenemos el enfoque sobre el dolor y entonces la falta de funciones que resulta del crónico, del dolor. Entonces la investigación futura debe mirar a la discapacidad que resulta del dolor y lo que está pasando con esto. Vamos a tener una reunión en Londres en octubre sobre la investigación y las pruebas clínicas, porque mira simplemente al dolor, porque es mucho más fácil medir que jugar con números, pero las demás cosas es como muy difícil. Medir la discapacidad, por ejemplo, son más difíciles para determinar estas cifras. Entonces, tenemos que volver a la cuestión de cómo apoyar en la participación de estas personas que son pacientes. Y, por ejemplo, en Copenhague, pueden venir a Copenhague, no, ningún problema. Pero dicen que tienen problemas para apoyarles a nivel financiero, porque no todo el mundo puede pagar los gastos para participar. Entonces, deben disponer de la posibilidad, no simplemente de una invitación nada más, pero evidentemente necesitan de forma práctica la participación.